Hola, buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta nueva charla del Colegio Inmobiliario. Les doy la bienvenida en nombre de las autoridades. Soy Claudia Carral, de Actividades Académicas, y hoy vamos a presentar la charla a cargo de la escribana Verónica Rocci. Y acá, como verán, están visualizando un QR en la pantalla, el cual, si desean unirse al grupo de WhatsApp, para poder estar expresando sus consultas o sus inquietudes. Así que les invitamos a que se unan al grupo. Y lo invito al secretario, Pablo Batangelo, para que dé la presentación formal a esta quinta jornada. Muchas gracias por participar. Pablo, gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Colegio Inmobiliario. Antes de hacer la presentación formal, como en todas las charlas de este ciclo, quiero recordarles que en el proceso de modernización y digitalización que emprendió nuestro colegio, es muy importante para todos aquellos que no ingresaron en el reempadronamiento, lo concluyan. La cantidad de reempadronados es un porcentaje muy alto, y a su vez todos los que hicieron el reempadronamiento que concluyan la declaración jurada para saber efectivamente el estado en el que se encuentra cada uno con respecto a la actividad comercial. Asimismo, invitarlos para aquellos que todavía no se han incorporado al portal Cavaprop, que tenemos personal destacado para dar clave y contraseña y poder de esa manera incorporarse al portal que, como todos ustedes estarán viendo, le estamos dando una publicidad muy importante, tanto en vía pública como en radio, en televisión, en medios de transportes, y va a haber acciones puntuales para posicionarlo como debe ser, como el mejor portal de la ciudad de Buenos Aires. Y después de estos avisos parroquiales, ya sí quiero formalmente comunicarles que esta es la quinta jornada de este ciclo notarial que hemos realizado gracias al convenio estratégico que nuestro colegio tiene con el Colegio Público de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires. Y esta charla, que va a estar a cargo de la escribana Verónica Rocci, a quien le agradecemos enormemente su participación hoy aquí, como la de todos sus colegas que tan gentilmente nos han acompañado en este ciclo. Vamos a hablar, o mejor dicho, Verónica se va a encargar de las herramientas digitales y los nuevos paradigmas: certificación de firmas, efecto, actuación presencial y remota, certificaciones y otros documentos notariales en forma digital y título de propiedad digital. Los invito a un fuerte aplauso a la escribana Rocci como agradecimiento a su gentil colaboración. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Verónica Rocci, yo presido la Comisión de Informática del Colegio de Escribanos de esta ciudad, de ahí que normalmente me sacan para hablar de las cosas que se enchufan, y esta vez tocó la de los documentos notariales digitales. Lo primero que me interesa es hacer una distinción respecto de qué hablamos cuando hablamos de firma, porque en este momento tenemos como un montón de sabores de firma y hay mucha confusión terminológica cuando se habla de firma electrónica, firma digital, firma digitalizada, firma hológrafa. Son todos conceptos que es muy importante tener distinguidos porque tienen consecuencias legales distintas. Cuando hablamos de firma hológrafa, hablamos de la firma hecha a mano alzada. Es eso que todos reconocemos como firma, ese dibujo que toda la vida hicimos al pie de los documentos en los que queremos exteriorizar voluntad. No interesa el soporte, no interesa si la firma hológrafa está hecha sobre papel con tinta, como fue siempre tradicional, o si la hacemos con algún método de captura electrónica que permite capturar todos esos rasgos biométricos contenidos en una firma hológrafa. Lo importante es que hablamos siempre de ese dibujo hecho a mano alzada.
Lo que no tenemos que confundir es la firma hológrafa con la firma digitalizada. La firma digitalizada es el escaneado de la firma. Es eso que a mí me llega cuando me llega la salutación de feliz cumpleaños del banco y el gerente firmó al pie, y el gerente en realidad no firmó nada, sino que hay un dibujito de su firma que pegan cada vez que necesitan, como si fuera el membrete. Eso no es firma, legalmente no tiene ninguna implicancia legal. No hay un acto de exteriorizar voluntad a ese acto concreto ni una captura de datos biométricos, es simplemente una firma digitalizada que es un escaneado, desprovisto de todo efecto jurídico. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso en claro para nunca utilizar la terminología de firma digitalizada para referirnos a otras cosas que sí tienen consecuencias jurídicas. Les decía antes que la firma hológrafa puede ser hecha en distintos soportes, eso incluye la captura por medios electrónicos, entonces hablamos de firma hológrafa tomada por medios electrónicos o sobre pantalla táctil, cuando nosotros validamos la compra que hicimos en la tarjeta y nos hacen firmar, cuando en el RENAPER renovamos documentos y nos hacen firmar sobre un pad, e incluso ahora los escribanos, que también tenemos sistemas de certificación de firma sobre documentos electrónicos con firma hológrafa, también tomamos la firma con un lápiz óptico sobre una pantalla táctil, y todos esos son supuestos de firma hológrafa, pero que el soporte no es físico, el soporte va a ser el documento electrónico en el que queda imbuida esa firma. Cuando los escribanos tomamos firmas sobre pantalla táctil, lo hacemos capturando esos rasgos que las hacen periciables de velocidad, del trazo, y lo que hace la persona que firma es eso que toda la vida reconoció como firma hológrafa, ese dibujo que tiene asociada su exteriorización de voluntad por escrito. Y no tiene nada que ver con la firma digital. La firma digital no es un dibujo de mi firma, no es algo que yo puedo percibir sensorialmente con la vista, ni que hago así manualmente. La firma digital es un proceso matemático que queda asociado a ese documento electrónico. Es algo que yo puedo verificar utilizando la tecnología apropiada, contando con los certificados de la autoridad certificante de esa firma digital, pero no es algo que yo puedo ver. Normalmente cuando me llega a mí un documento firmado digitalmente, solemos ver esa leyenda al final con letras chiquititas que dice firmado digitalmente por, que seguramente todos ustedes ya lo vieron en algún tipo de documento electrónico. Esa leyenda que aparece al final no es la firma digital, es una representación que puede o no estar, para que la relación sea más amable con nosotros los humanos, que estamos acostumbrados a mirar al final del documento y buscar si está firmado o no. Entonces es como una señal de advertencia para que yo sepa que el documento puede contener una firma digital a ser verificada. Pero esas letras chiquititas por sí solas a mí no me indican que el documento está firmado digitalmente. Se imaginan que las podría hacer también con el Word, las letras chiquititas. Entonces, ¿cómo sé yo que un documento que llega a mis manos y que debiera estar firmado digitalmente está realmente firmado? Yo voy a recibir típicamente un PDF y normalmente puede ser otro tipo de programa que permita la manipulación de PDFs, pero normalmente creo que casi todos usamos el Adobe. Cuando yo lo abra con el Adobe automáticamente va a tratar de leer esa firma digital que viene inserta en el documento electrónico. Si el documento no tiene firma, el Adobe lo va a tomar como una imagen más, entonces no me va a aparecer ninguna advertencia. Pero si el documento está firmado digitalmente, el Adobe me va a indicar si pudo o no validar la firma que detectó que viene con él. Insisto, puede ser otro tipo de documento para abrir un PDF, pero el Adobe es el más típico. Por eso cuando se entrega un documento firmado digitalmente suele venir acompañado de un montón de advertencias de no lo abras con el navegador, no lo abras con el celular, porque cuando yo lo abro con estos dispositivos o con un navegador no hay una lectura ni una verificación de la firma digital. Lo siguiente que va a necesitar el Adobe para hacer esa validación es que yo haya instalado en la computadora con la que estoy haciendo la verificación los certificados de firma digital de la autoridad certificante de firma. Voy a dar 2 pasos para atrás. Bueno. ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda hablar de firma digital? Este
procedimiento matemático, verificable, asociado como exteriorización de voluntad en este documento electrónico, además tiene que tener certificados emanados de autoridad certificante. Si ustedes tienen firma digital, si la tramitaron alguna vez o si saben cómo es el proceso para la obtención de firma digital, saben que no es algo que uno hace online, es un procedimiento en el que uno se acerca a un ente que obtuvo el estatus de autoridad certificante. Es una persona que, frente a lo que es nuestra autoridad raíz de firma digital, que es una sola en el país que depende del Poder Ejecutivo Nacional, obtuvo este estatus de autoridad certificante. No todas las entidades que proveen de firma para suscribir documentos electrónicos son autoridades certificantes de firma digital, porque muchas no obtuvieron ese estatus, la mayoría no obtuvo ese estatus, y lo que provee a quien lo solicita es una firma electrónica, que tecnológicamente es indistinguible de la firma digital. Yo voy a poder rubricar documentos electrónicos con esa firma, pero no tiene el estatus porque quien me la da no es una autoridad certificante. En nuestro país se cuentan con una mano la cantidad de organismos que obtuvieron esa condición de autoridad certificante. Los más conocidos son la CAUT, en el ámbito nacional ONTI y la plataforma de firma digital remota, que también, igual que ONTI, depende del Estado. Hay un DigiLogic, pero en general creo que son 5 en total en todo el país, así que imagínense qué poquitas autoridades certificantes que tenemos y cómo la mayoría de las firmas que circulan no son firmas digitales porque no emanan de ese tipo de entidad. Yo sé que tengo una firma digital, les decía, cuando ahí tienen las autoridades certificantes que tenemos, ¿no? ONTI, la CAUT Encode, Vox Custodia, DigiLogic y la plataforma de firma remota. Yo abro un documento que tiene una firma digital con el Adobe. Sí. Ahora vamos a hablar de las otras. Yo abro un documento que tiene firma digital. Les instalé en mi computadora los certificados de la autoridad certificante. O sea, yo sé que el documento debiera estar firmado por ONTI, porque la persona que lo firmó obtuvo su firma digital de ONTI, los certificados de esa firma digital los provee ONTI. Entonces me descargo online de ONTI los certificados de esa autoridad certificante. El Adobe los tiene instalados como certificados de confianza, entonces cuando yo abra el documento firmado, el Adobe va a tratar de validar si esa firma que viene inserta en el documento es o no una firma válida. Me aparece generalmente al costado, de un lado, del otro, en algunos programas está debajo, un símbolo con una plumita, como si fuera una pluma de tinta. Si yo abro eso, voy a acceder al panel de firma digital que me va a decir qué firmas contiene el documento. Yo, dentro de ese panel de firma digital, puedo pararme sobre la firma que a mí me interesa validar y voy a encontrar un botón que me permite ver las propiedades de firma. Y cuando entro a ese botón, me voy a encontrar con que me indican quién es la autoridad certificante de esa firma digital. En este caso es la Subsecretaría de Tecnología de Gestión, que es ONTI. Esta es una firma digital que proviene de ONTI. Si yo veo que la firma proviene de una de estas autoridades certificantes que estaba en ese listado que les mostraba antes, es alguna de esas entidades que tiene el estatus de autoridad certificante, entonces lo primero que puedo ver es que lo que está validando el Adobe, lo que encontró inserto en el documento y que yo estoy verificando es una firma digital y no otro tipo de firma, porque proviene de una autoridad certificante. Lo segundo que yo necesito ver es que la firma haya sido creada durante la vigencia de su certificado. Uy, ¿qué pasó? A ver si me dan una mano con eso. Mientras tanto les digo.
Cuando yo tramito una firma digital, yo ciudadano particular, voy a la autoridad certificante. La mayoría de las firmas funcionan con un dispositivo hardware, un token, que se ve muy similar a un pendrive. Visualmente es igualito, es un enchufe USB que yo puedo enchufar en el costado de la computadora. Cuando a mí me entregan ese token, ese dispositivo con aspecto de pendrive, me lo entregan con mis certificados de firma digital. La tecnología que a mí me permite suscribir un documento electrónico está dentro de ese pendrive y contiene mis certificados. Esos certificados que van a quedar asociados a ese documento electrónico cuando yo firme, están vinculados a mi persona. Por eso el trámite nunca es remoto, por eso yo voy personalmente, la autoridad certificante me identifica, me pide el DNI, se asegura que yo soy yo, igual que hacemos los escribanos cuando certificamos firmas, y registra que esos certificados que me están entregando con ese dispositivo son míos y de nadie más. Y me hace generar una contraseña que me da acceso a esos certificados para poder insertarlos en un documento electrónico y que es responsabilidad mía, en los términos de la ley de firma digital, custodiar y no entregar a nadie. Entonces, cada vez que yo quiero firmar digitalmente un documento, yo voy a insertar mi dispositivo, voy a cargar mi contraseña y voy a hacer el proceso de firma. Desenchufo mi dispositivo y a mí me queda un PDF que ahora tiene mi firma digital y que puedo entregar como un documento electrónico firmado. El que recibe ese documento va al Adobe, lo abre y va a hacer esta operación de mirar qué propiedades tiene mi firma digital. Va a verificar que emana de una autoridad certificante, entonces sabe que es una firma digital y va a tener que ver esto que decía como último requisito, que es que haya sido inserta la firma durante el periodo de vigencia de mis certificados. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad certificante me entrega esta firma digital, esos certificados tienen una fecha de vencimiento. Los certificados de ONTI, por ejemplo, que son los que usamos todos los escribanos y los que en general usa el Estado, tienen un periodo de vigencia de 2 años. Entonces, cada 2 años es como si fuera una lapicera que se me queda sin tinta. Yo cada 2 años tengo que volver a la autoridad certificante para pedirle que me renueve los certificados, que me rellene de tinta la lapicera para poder seguir firmando. ¿Qué pasa si yo no hago esa renovación? En el caso del Colegio de Escribanos, nosotros tenemos un firmador que se asegura, para evitar problemas, que si mis certificados se vencieron, no me deje firmar documentos notariales, para evitar un problema en la circulación de los documentos. Pero el normal de los programas que yo puedo usar para firmar, que no son ninguna rareza, yo puedo firmar con el Adobe, con procesadores de texto en general, no va a hacer esa validación de si mis certificados estaban no vigentes al momento de la firma. Entonces me va a dejar insertar una firma. Cuando yo lo recibo, el Adobe va a leer que esa firma fue insertada fuera del periodo de vigencia. Entonces me va a aparecer un mensaje de advertencia que me indica que la firma presenta problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi certificado vencía el 20 de mayo del 2025 y si yo estoy firmando el 1 de junio, la firma va a estar, pero el certificado está vencido, con lo cual es lo mismo que si no estuviese la firma. ¿Cómo miro yo este periodo de vigencia? Porque, ¿qué pasa a veces con los documentos electrónicos? Si a mí hoy me traen, imagínense el estatuto de una SAS, ¿vieron estas sociedades que se crearon hace no tantos años en los que los estatutos son digitales y vienen con la firma digital de, para empezar, la IGJ o el Registro Público de Comercio que haya intervenido? Entonces yo recibo ese estatuto, a lo mejor el estatuto fue firmado en el 2020 con la firma que en ese momento tenía el funcionario que intervino, y esos certificados que se insertaron hoy están vencidos. Hoy, 2025, claramente pasaron mucho más de 2 años y esos certificados están vencidos. Entonces, cuando yo lo abra el Adobe, lo primero que va a ver es que los certificados que vienen están vencidos. Y me va a invitar a que yo ingrese a las propiedades de firma para ver, lo único que a mí me interesa, que es que si al momento en el que fueron insertos en el documento estaban vigentes o no. Acá ustedes pueden ver que dice el nombre de la persona que firmó,
la autoridad certificante que intervino y dice válido desde el 27 de julio del 23 hasta el 26 de julio del 25. Entonces yo tengo que verificar cuál es la fecha en la que se firmó el documento, que me aparece también dentro de las propiedades de firma, y si estoy dentro de estas dos fechas, estoy bien. Si el documento fue firmado, supongámonos, en el 2024, fue firmado dentro del periodo de vigencia, por mucho que hoy esté vencida la firma digital que contiene. Entonces, dijimos que firma digital es siempre este procedimiento matemático con el que yo puedo exteriorizar voluntad vinculado a un documento electrónico emanado de autoridad certificante, verificable y con la firma utilizada dentro de su periodo de vigencia. Hay mucha confusión entre este concepto y el de firma electrónica porque a veces visualmente son indistinguibles o tecnológicamente son en principio indistinguibles. Firma electrónica es un concepto muy amplio, casi como si habláramos de género y especie. Firma electrónica es cualquier exteriorización de voluntad que yo pueda vincular a un documento electrónico. Entonces, cuando yo en un mercado libre le doy a aceptar a la compra, estoy celebrando un contrato de compra-venta y estoy exteriorizando voluntad y lo estoy haciendo por un medio electrónico que queda vinculado a ese contrato de compra-venta. Entonces, eso es una firma electrónica. Cuando yo por el celular me dicen, si está de acuerdo, presione 1 y aprieto 1 y registran esa exteriorización de voluntad, eso también es firma electrónica. Pero hay firmas electrónicas que son avanzadas, que tienen las mismas medidas de seguridad que tiene esta firma digital de la que hablamos y que pueden ser validadas de la misma forma que estas firmas digitales. Lo único que las distingue es que no emanan de autoridad certificante. Entonces, antes me preguntaban por las firmas del gobierno de la ciudad. Cuando yo abro una partida de nacimiento, vieron que ahora el gobierno de la ciudad cada vez que expide una partida, la expide en formato digital. Si yo abro una partida de nacimiento emanada del registro civil de esta ciudad, voy a ver que la partida tiene una firma. El Adobe me va a decir que tiene una firma digital, porque el Adobe no hace esta disquisición legal de si es digital o electrónica. El Adobe registra una firma digital con las mismas propiedades tecnológicas que esta que les mostraba. La única diferencia es que cuando yo me meta en propiedades de firma y me fije quién es la autoridad certificante, no voy a encontrar a ninguna de las de ese listado que les mostré antes, porque va a decir que la autoridad certificante raíz es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no es autoridad certificante de firma digital. Nunca pidió, nunca obtuvo, no le interesó ese estatus. Entonces, ellos emiten una firma, pero como no está en el listado de entidades habilitadas como autoridad certificante, es una firma electrónica. ¿Es insegura esa firma? No, para nada. Tiene todos los recaudos de seguridad y la posibilidad de verificarlas que tiene la firma digital. Pero legalmente no es firma digital, es firma electrónica. ¿Están mal despachadas las partidas que tienen eso? No, para nada, porque la normativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que esa es la forma de despachar las partidas y son ellos los que imponen las formalidades de sus documentos legales. Lo mismo pasa con el Poder Judicial. Ustedes ahora trabajarán todo el tiempo, igual que yo, con expedientes sucesorios o subastas que son antecedentes de las operaciones en las que intervienen y que tramitaron en forma total o parcialmente digital. Entonces, cuando llega el momento de utilizar esas declaratorias de herederos, levantamientos de cautelares, lo único que tenemos es un documento electrónico que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires podemos descargar con un formato PDF. Si nosotros abrimos ese documento electrónico, vamos a ver que tiene una firma inserta y si lo tratamos de validar, vamos a ver que la autoridad certificante que figura ahí no es ninguna de las autoridades certificantes del listado que les mostré antes, es el Consejo de la Magistratura. Entonces, la firma que contiene todas las resoluciones judiciales de los expedientes que tramitan en la Ciudad de Buenos Aires son firmas electrónicas también. ¿Están mal? No, porque hay una acordada de la Corte que expresamente dice que ese tipo de resoluciones pueden llevar firma digital o electrónica. Está previsto en la normativa que dice qué formalidades tienen que reunir las resoluciones judiciales.
Pero para nosotros es muy importante este distingo porque no siempre tenemos una norma detrás que nos indica cuál es la formalidad correcta. Y en el terreno en el que nos solemos mover, nuestra ley madre es el Código Civil. Y el Código Civil es bastante estrecho en este sentido. Bueno, arranco con esto mientras no puedo pasar. Ahora veo. ¿Cuál es uno de los puntos claves en esta distinción entre firma digital y firma electrónica? Si yo les digo que tecnológicamente son indistinguibles a veces y que la única diferencia entre una y otra es que emanan o no de autoridad certificante, si las dos son seguras y las dos permiten garantizar la inalterabilidad del documento, porque una de las propiedades de un documento firmado digitalmente con esta tecnología es que garantiza no que el documento no va a poder ser alterado, sino que me voy a dar cuenta si lo alteraron. La firma digital genera sobre el documento electrónico como si fuera una burbuja transparente de jabón, donde yo puedo mirar lo que tiene el documento, pero si yo trato de modificarlo, si yo meto mano en el documento y aunque sea le agrego un espacio en blanco, reviento la burbuja. No tengo cómo, no es que no me va a dejar hacer el cambio, me va a dejar llegar el documento, pero cada vez que yo lo abra para validarlo, me va a aparecer un mensaje que me advierte que con posterioridad a la firma el documento sufrió alguna alteración. Entonces, las firmas electrónicas avanzadas también permiten hacer ese tipo de detecciones que son virtuosas en este tipo de documentos, pero la firma digital cuenta con una presunción legal de integridad y cuenta con una presunción legal de autoría. Y esto es algo que no tiene la firma electrónica. Por eso hay un primer momento en el que la distinción legal es muy importante porque ya desde la ley de firma digital, la 25.506, está establecido este distingo en cuanto a su valor probatorio. El segundo tema… Sí. Sí, el Adobe solito, sin que yo le diga nada, va a encontrar la firma y va a encontrar me va a dejar ingresar a las propiedades de firma. El tema es que si yo no instalé los certificados de la autoridad certificante, no va a tener contra qué contrastar esos certificados. ¿Qué hace el Adobe? El Adobe detecta que hay una firma y detecta que esa firma tiene certificados de tiene certificados de alguna autoridad de la que emite esa firma, de la que proviene esa firma. Entonces, va a tener cargado en biblioteca o no los certificados de esa autoridad. Entonces, mira los certificados que vienen en la firma, los coteja con los certificados que tiene instalados y si decide que hay… los tengo que yo instalar. Es algo que no viene con el Adobe. Es de la misma forma que usted sabe que cuando le llega un instrumento privado tiene que buscar si está firmado o no, sin que nadie se lo diga. Usted tiene que saber que si va a utilizar una computadora determinada para verificar un documento que viene firmado digitalmente, tiene que previamente haber instalado en el Adobe, porque es algo que nunca viene de fábrica, es algo que yo instalo. Entonces, yo googleé, si cualquiera de ustedes googlean, ahora yo no traje la dirección web, pero googlean autoridades certificantes de firma digital en la República Argentina, les va a aparecer el listado. Y dentro de ese listado van a encontrar la descarga de los certificados de cada una de esas autoridades. Ustedes se van a instalar los certificados de la autoridad raíz y de la autoridad certificante que está habilitada como tal. Ustedes abriendo el programa van a poder ver quién es la autoridad certificante. Entonces dicen, bueno, me instalo los de ONTI, que son los que tienen la mayoría de los documentos firmados digitalmente, ya les queda instalado y siempre que vengan los certificados de ONTI lo van a poder validar. Les llega un documento firmado digitalmente de una autoridad certificante distinta, esto se van a dar cuenta porque lo van a abrir y les va a decir hay una firma que presenta problemas, porque el Adobe no está pudiendo validarla. Entonces,
se van a meter a ver de quién es la firma y si no instalaron los certificados de esa nueva autoridad certificante, también van a descargarlos y los van a instalar. Pasa con las resoluciones judiciales. Yo les decía que la tecnología es similar, los procedimientos son similares, pero no provienen de una autoridad certificante, sino del Consejo de Magistratura. Entonces, en la página del Poder Judicial de la Nación hay un link para descargar los certificados del Consejo de la Magistratura. Si yo abro una declaratoria de herederos descargada de un expediente electrónico, voy a abrirla sin haber instalado nada en el Adobe y me va a decir, hay una firma que presenta problemas. En cambio, si yo me instalo primero los certificados del Consejo de la Magistratura, cuando yo abra la declaratoria, va a ser este mismo procedimiento y como tiene instalados los certificados, me va a decir que la firma es válida. En el programa del sistema judicial entonces está instalado la Adobe ya. ¿Y a qué se refiere con el programa del sistema? Yo veo por internet un expediente. Sí. Me aparece un proveído con la firma digital. En Capital, cuando usted mira el expediente online, usted está entrando a una página web que le permite visualizar todas las resoluciones. Pero si usted quiere validarla, va a ver que en cada página, llamémosla, del expediente, o sea, por ejemplo, usted ve la declaratoria de herederos y le interesa verificarla. Tiene un botoncito de descarga. Entonces, uno aprieta ese botoncito de descarga y se descarga un PDF con la declaratoria de herederos. Ese PDF usted lo guarda en su computadora y lo abre con el Adobe, con el que mira los PDFs. Las resoluciones comunes de los escritos. Todo lo que está dentro del expediente tiene firma electrónica o de las autoridades del juzgado, o sea, el secretario, el juez, o del abogado que lo presentó. Entonces, ¿cómo? Menos las cédulas, digo, las cédulas electrónicas no vienen con la firma digitalizada, ¿puede ser? Con la firma electrónica. La verdad es que no recuerdo, pero abarca todos los documentos electrónicos, las resoluciones que me descargo del Poder Judicial, los certificados que vienen del registro de la propiedad, en todos el procedimiento es el mismo, sin perjuicio de que algunos organismos tienen medios paralelos de validación. Por ejemplo, habrán visto que si ustedes reciben una partida al Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, si nunca instalaron los certificados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Adobe les va a decir que hay una firma que presenta problemas. Pero a ustedes eso no les preocupa demasiado porque hay un portal validador del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces se meten en el portal validador, meten ese número de IF que traen ahora todos los expedientes electrónicos, todos los documentos que emanan del Estado, entonces cargan el número de IF y les va a permitir descargarse la partida que están tratando de validar. Entonces uno hace la validación por otros medios. Pero esto es sumamente pertinente, sobre todo cuando uno recibe un documento que no tiene un canal de validación propio como el que tiene el gobierno de la ciudad, y yo necesito validar si lo que me están mandando a lo mejor en un mail es o no un documento firmado digital o electrónicamente, si la firma es válida y si el documento no sufrió alteraciones. Nos pasa, o sea, piensen ahora, el ejemplo que les daba antes, viene un estatuto de una SAS. El estatuto de la SAS no es algo que yo me descargo de IGJ, es algo que me dicen, va a firmar una SAS y tiene que acreditar personería. Y a mí me mandan el estatuto. Y el estatuto es un PDF que me hicieron llegar por mail. Y yo, ¿cómo sé que lo que me están haciendo llegar es de verdad el estatuto que se aprobó en IGJ? Y así, tengo instalados los certificados de ONTI, los abro con el Adobe y hago la validación. Una vez me llamó un colega y me dijo, mira, yo te juro que estoy haciendo todo lo que vos me dijiste, lo estoy abriendo, pero el Adobe no me encuentra firma digital. ¿Y qué había hecho la sociedad? La sociedad había ido, pues sabe que a los escribanos nos chifla el papel, entonces había ido con el estatuto. Siempre le decimos, no, tenés que traer el original, si no traes el original no te puedo tomar firma. Entonces, cuando el contador le mandó el estatuto de la SAS terminado, vio que era digital, así que lo imprimió y fue con el papel a la escribanía. Cuando llega con el papel, el escribano, que estaba determinado a volverlo loco, como somos todos los escribanos, le dijo, no, el original de tu estatuto es digital. Para yo tener el original a la vista, necesito que me mandes ese PDF que te mandaron. Entonces la persona que todavía no estaba muy segura a qué PDF se referían, volvió a la oficina y dijo,
Y bueno, quiero un PDF, yo le doy un PDF. Así que escaneó el papel que tenía y se lo mandó al escribano. Claro, el escribano recibió un PDF que visualmente, él lo abría con el Adobe y él veía el estatuto de la SAS. Visualmente le parecía que eso era lo que él tenía que verificar. Esta vez le habían mandado un PDF con el estatuto de la SAS. ¿Pero qué le habían mandado? Era como si le hubieran mandado una fotocopia de una fotocopia, porque al escanear la fotocopia no era un documento firmado digitalmente, era una copia de una copia. Cuando él me juraba y me perjuraba que estaba haciendo todo bien, había instalado los certificados, pero la firma digital no aparecía. Entonces yo le digo, bueno, mándamelo, así lo miro. Cuando me lo manda, veo hasta los agujeritos de la perforadora en el costado, porque claro, lo había metido en el bibliorato antes de escanearlo. Y esto no es un tema de mala fe, es que todos nos estamos acostumbrando todavía a manipular documentos electrónicos. Entonces, es muy importante saber distinguir esto porque recibimos cosas digitales todo el tiempo y no siempre estamos seguros de que estamos recibiendo y validando la documentación correcta. Entonces, la forma es esta de la que venimos hablando. Creo que se me salteó una pregunta. Sí. Claro, hay que hacer eso que yo les mostraba antes, pero no, que es meterme en el documento, al costado del Adobe me aparece esa plumita, yo entro y me muestra cuáles son, perdón, ¿no? Pero estoy para atrás, estoy tratando de ir, sí, más para atrás. Ah, no, está bien. ¿Una más? Ahí está. Me muestra esto, un listado, esto que ven al costado, es un listado de las firmas que vienen adentro de este documento. Entonces, si yo aprieto en esta flechita que aparece al costado, se me despliega un menú que tiene un botón que dice propiedades de firma. Cuando yo ingreso ahí, ¿puedo llegar a ver la siguiente? Ahí está. Yo voy a entrar ahí y me va a mostrar esto, que es donde yo puedo ver quién es la autoridad certificante y cuáles son los certificados de firma digital que están dentro. ¿Sí? Si yo ya tengo instalados los certificados, eso es algo que hago una sola vez, no es que lo tengo que hacer cada vez, ¿no? Es algo que ya queda dentro de mi computadora, yo le hago saber al Adobe que esos son mis certificados de confianza y el Adobe va a, de ahí en más, tratar de validar siempre con lo que sea que yo le haya instalado. No, en el celular no se puede hacer. Por eso, siempre que uno manda a los escribanos, ya tenemos como el speech armado. Mandamos el documento electrónico y les decimos, no lo abras con el celular, no lo abras con el navegador. No porque no lo pueda ver, sino porque no lo puede validar muchas veces. Bueno, porque en las hojas del Poder Judicial aparece hora, fecha y hora, la firma, claro. el código de barra chiquitito. Aparece esa leyenda chiquitita, que era la que yo les decía antes, que dice firmado digitalmente por, y la hora y la fecha en la que se firmó, pero que no es la firma digital, porque este pobre escribano al que le habían escaneado la impresión del Estatuto de la SAS tenía la leyenda chiquitita que decía firmado digitalmente por, pero el documento no estaba firmado digitalmente. A ver si avanzamos. Cuando nosotros ya tenemos en claro cómo hacer este distingo legal entre firma electrónica, firma digital, cuál es la diferencia entre la firma digitalizada, la firma hológrafa tomada por medios digitales, tenemos que analizar cuándo nos vale una y cuándo nos vale la otra. La ley de firma digital contempla las dos, la firma digital y la firma electrónica. La diferencia más grande que hace es esto que hablábamos antes de la presunción de autoría y la presunción de integridad del documento, que solo tiene la firma digital, la que emana de autoridad certificante. Entonces, ¿es firma la firma electrónica? Sí, es firma, pero ¿obtiene el mismo reconocimiento en todos los ámbitos? No. ¿Por qué? Porque decíamos antes, organismos que tienen normativa específica que les aplican, que determinan cuáles son las formalidades que tienen que reunir los documentos que emanan de esas autoridades y que contemplan la utilización de la firma electrónica y entonces pueden circular sin ningún problema. Pero el Código Civil y Comercial que rige en la República Argentina
solamente contempla la suscripción de documentos con firma hológrafa y la suscripción de documentos con firma digital cuando son electrónicos. Equipara la firma hológrafa a la firma digital y expresamente usa esa terminología. El Código Civil que tenemos es muy posterior a la ley de firma digital. Entonces se generó una discusión doctrinaria. Usaron la terminología de firma digital porque, estando ya en vigencia la ley de firma digital, ¿solo quieren que valga esa? O sea, ¿solo quiere que valgan para el otorgamiento de los instrumentos privados la firma que es emanada de autoridad certificante? ¿O lo usaron así como usamos nosotros a veces despreocupadamente, firma electrónica, firma digital, como si fuera la misma cosa, sin rigor terminológico? Entonces, mucha parte de la doctrina dice, no, ¿cómo no va a tener rigor terminológico el Código Civil? Si es posterior a la ley. Esto es algo que lo pensaron y lo decidieron así. Entonces, la firma tiene que ser digital. Y si está firmado en forma electrónica, el instrumento privado no tiene valor. Como firma, ¿no? Después veré si la ley no requería de formalidades específicas para ese tipo de acto, no requería que sea por escrito, no requería que sea un instrumento firmado, y entonces le doy un valor probatorio a esa exteriorización de voluntad. La jurisprudencia, que es la que viene a definir estas cuestiones, por ahora es vacilante. Hay fallos donde presentado para una ejecución, un instrumento en el que la firma era electrónica, dijo, eso no es firma. Entonces esto que me están trayendo no es nada. Y hay jurisprudencia que dijo que, bueno, si la ley no pide una forma específica para este tipo de instrumentación, entonces, ¿por qué no tomar la firma electrónica como forma válida de exteriorización de la voluntad? Cuando uno tiene así una jurisprudencia todavía vacilante y tiene distintas posturas doctrinarias, a veces está en la importancia del documento, qué postura adoptamos en lo personal. Entonces, si el documento es de mucha importancia económica, si el documento es potencialmente conflictivo, porque no es lo mismo un formulario para hacer un trámite burocrático que a lo mejor un contrato de préstamo, que uno sabe que es potencialmente conflictivo, entonces nos vamos a inclinar por la más severa de las posturas. En el mercado circulan un montón de variantes de firma electrónica. Vieron que están todas estas empresas como Contractia que ofrecen firmas que son electrónicas. Claramente no son firmas digitales porque no es una autoridad certificante de firma digital. Ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es esto que yo hablaba de la ambivalencia que hay doctrinaria y jurisprudencialmente respecto del valor de esa firma electrónica como medio idóneo para el otorgamiento de instrumentos privados. La otra es que cuando uno sube un documento a una plataforma ajena, es como esa foto que no nos tendríamos que haber sacado y mandamos por WhatsApp. Esa foto no me pertenece más, esa foto ahora es del mundo. Entonces, cuando en un contrato están contenidos términos contractuales que a lo mejor van a ser modificados después porque se altera la voluntad de las partes, en reservas, señas, boletos, donde después a lo mejor las partes cambian de opinión y alteran un valor, un plazo, no se puede decir lo rompo y listo, porque total lo dejaron sin efecto, entonces lo rompemos y no existe más. Una vez que yo lo subo a una de estas plataformas, y además en el caso en el que lo haga desde mi intervención profesional, estoy yo vinculándome con la existencia de un documento que contiene determinadas pautas contractuales. Entonces yo no puedo decir se rompe y ya está, porque ese documento no está más bajo mi control, ese documento ya salió, no solamente porque a lo mejor le entregué ejemplares digitales a las partes como corresponde, porque son contratos bilaterales, sino porque quedó en una plataforma ajena, que por mucho que yo le diga que lo borre o que le destruya, la realidad es que está
por fuera de mi control qué es lo que va a pasar. Entonces, tengo que mínimamente tener yo la prudencia de decir, bueno, no, esto no es que se rompió y no existe más, como cuando solo hay 2 ejemplares de papel y yo estoy tranquila de que rompí los 2 originales de papel. Requiere un contrato de rescisión, algo en el que las partes vuelvan a firmar diciendo que dejaron sin efecto eso que habían firmado originalmente. Y si yo no estoy segura de si eso va a llegar a buen puerto, porque es un contrato intermedio, porque es algo que está en un periodo todavía gestacional que pueda ser modificado después a futuro, y pensar muy bien antes de usar una plataforma en la que estoy exponiendo toda esa información en la custodia ajena irreversiblemente. Sí. Una rescisión, claro, un documento en el que digan que originalmente habían firmado eso, claro, y que decidieron dejarlo sin efecto porque están renegociando las condiciones. Algo que dé a entender es... cuando yo tengo un documento electrónico firmado, todos los ejemplares de ese documento son originales, entonces ya no existe el ejemplar que se destruye o se saca de circulación. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que tiene el Colegio de Escribanos. En realidad el Colegio de Escribanos no es que aconseja plataformas. El Colegio de Escribanos tiene un sistema de certificación de firma hológrafa de documentos. Ahora vamos a ver cómo funciona. Pasamos a certificación de firmas específicamente, ¿no? Ustedes, es un procedimiento que conocen de toda la vida. El escribano lo que hace es hacer indubitable esa firma. Cuando certifica la firma le da fecha cierta al documento y hace que la firma no pueda ser desconocida. El principio legal es que si a mí me oponen en juicio un instrumento privado, yo puedo desconocer la firma y está en quien la alega probarla. Cuando la firma está certificada, se invierte esa carga de la prueba. Como el escribano ya certificó la firma, yo no puedo desconocerla. Está en mí probar que esa no es mi firma, pero ya no puedo decir que no es mi firma y listo. Quien lo presenta tiene solucionada la carga de la prueba. Esa es la gran diferencia entre la certificación de firma y la no certificación de firma. Y eso es algo que se aplica incluso con la firma digital. La firma digital sabemos que legalmente tiene una presunción de autoría, pero no quiere decir que no admita prueba en contrario. Cuando yo tengo esta presunción de autoría, hay casos que se plantearon donde la persona demuestra un abuso de confianza de quien accedió a sus contraseñas, puede demostrar que la firma había sido inserta en determinada ubicación geográfica cuando en realidad él estaba en España en esa fecha, entonces no había forma de que él estuviera en esa ubicación geográfica insertando la firma. Son cuestiones que hacen que ciertos receptores de firma digital dicen que lo quieren con firma digital, pero además certificada notarialmente. Además, hay cuestiones que el escribano valida en la certificación de firmas que no vienen insertas automáticamente en la firma digital. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la certificación de representaciones y de facultades. Incluso si yo tengo un certificado de competencia, o sea, yo validé ante la autoridad certificante que me dio la firma digital que yo soy apoderada de determinada empresa y voy a firmar en mi carácter de apoderada de esa empresa, en el momento en el que se inserta la firma hay que evaluar si el poder con el que yo estoy representando a la empresa es un poder con facultades suficientes para hacer lo que se está firmando. Esa validación no es automática, entonces la hacen a través del escribano. El escribano puede certificar firma digital. No estoy hablando ahora de la firma hológrafa tomada con un medio electrónico, sino de la definición legal que mencionábamos de firma digital. La persona viene con su dispositivo de firma digital, tiene un PDF que quiere suscribir en ese formato y delante mío inserta su firma digital en el documento con una computadora. Entonces yo verifico, así como verifico cuando firma con la lapicera, verifico que inserta la firma digital y si es necesario certifico respecto de sus facultades. Pero la mayoría de la gente no tiene firma digital y cada vez es mayor la necesidad de que circulen documentos electrónicos, sobre todo después de la pandemia nos venimos acostumbrando a que muchos organismos piden
que los documentos sean presentados en formato electrónico, los expedientes son digitales, son todas circunstancias que hacen evidente la necesidad de que los documentos puedan circular con legalidad y con seguridad. Nosotros, buscando un intermedio para la persona que necesita generar el documento en formato electrónico, pero no tiene la firma digital, desarrollamos este sistema de captura de firma hológrafa en instrumentos electrónicos. Yo antes les mencionaba, el escribano hace firmar sobre una pantalla táctil, capturando los rasgos biométricos de firma, la velocidad del trazo y demás datos periciables, y certifica ese proceso de firma sobre el documento electrónico. Eso lo puede hacer en forma presencial o en forma remota. Cuando yo valido la inserción en ese documento, estoy haciendo una verdadera certificación de firmas. No cambia en nada que el soporte no sea físico. Voy a adjuntar ese instrumento privado a una foja de certificación notarial que es electrónica y voy a cerrar todo el proceso firmando yo sí con mi firma digital. Entonces le voy a dar también esa propiedad de inalterabilidad que le da, esa presunción de inalterabilidad que le da la firma digital a los documentos electrónicos. Hay un proceso intermedio que es el de certificación de firma hológrafa y reproducción, que es como, yo digo, el hijo no deseado entre una certificación de fotocopias y una de firma. Se implementó cuando no existía esta plataforma para certificación de firma hológrafa, en la que la persona necesitaba que su documento sea electrónico, pero no tenía cómo firmarlo en un formato similar. Entonces, se certifica firma en un instrumento privado de papel, se lo digitaliza y el escribano certifica digitalmente con su firma digital, básicamente certifica que certificó firma. Entonces genera lo que se llama un documento de segunda generación. Las firmas que están ahí contenidas son escaneadas, pero ¿por qué puede circular como original eso? Porque la ley de firma digital dice que cuando yo tengo un documento que nació en soporte físico, lo digitalizo y lo firmo digitalmente, el documento pasa a ser un original de soporte digital válido. Sí. No, ahí le cuento. Nosotros tenemos el mismo libro azul de toda la vida que ustedes deben conocer, que llevamos a las firmas, y cuando certificamos firmas en un instrumento de papel, tradicionalmente le tomamos firma en el libro azul y en el instrumento privado que quieren certificar. Ese es el sistema más habitual y tradicional. Ahora tenemos como variantes intermedias. Una de ellas es el libro electrónico, pero todavía estamos en un terreno en el que el instrumento es de papel. Supónganse un contrato de locación común y corriente de papel que la gente va a firmar con virome. El Colegio de Escribanos desarrolla un libro electrónico, pero que para las partes en realidad no cambia nada. Lo único que cambia es para comodidad del escribano, de no tener que moverse con ese mamotreto que es muy pesado, rompe las carteras de las damas y altera las cervicales de los caballeros. Entonces, para que no tengamos que moverlo más, generamos el acta esa de requerimiento que firma la gente en el libro, la generamos en un formato electrónico a través del Colegio de Escribanos. Eso genera un PDF que yo puedo visualizar en la pantalla de mi celular con una aplicación especial que desarrolló el colegio, y se lo doy a firmar a la gente con mi lápiz óptico. Entonces, en lugar de firmar en el libro, firma en la pantalla de mi celular. A la gente no le cambia nada, porque al final del día yo les voy a entregar su contrato de locación de papel con la foja abrochada atrás, solo que en lugar de la verde de toda la vida es una de color morado, y se va a llevar su certificación en papel con los sellos de tinta y mi firma de tinta. O sea que a ellos no les cambió nada. Lo único que cambió es que en lugar de firmar en el libro, firman en la pantalla de mi celular. Ese libro electrónico sí está almacenado, pero no en mi computadora, sino en los servidores del Colegio de Escribanos. Cada vez que yo genero un acta y la firmo, el acta no es que se descarga en mi celular y se firma. El celular me permite acceder a eso que está en el Colegio de Escribanos, firmarlo en la pantalla, y el sistema se cierra
y yo de ahí en más, si lo quiero ver, me tengo que meter en el sitio restringido del Colegio de Escribanos para ver mi libro electrónico. Pero ahí, digamos que para el público, para el no escribano, no cambió nada, no se alteró demasiado la gestión. Lo que es más novedoso es cuando el requirente no quiere que su contrato sea de papel, sino que a lo mejor quiere que su contrato sea electrónico, o porque le gusta más ese formato, porque piensa que así después no tiene que hacer copias certificadas, ni muchos ejemplares, entonces hacen uno solo, reparten las copias por todos lados y todos son originales, o porque no pueden estar todos presentes. Me pasó de tener un contrato de alquiler donde el locador y locatario eran residentes de la ciudad de Buenos Aires que estaban a mano para firmar, pero el garante estaba en Italia. Y si bien había dejado un poder, la locadora, abogada, no quería usar el poder, se ve que había tenido malas experiencias, no lo sé, pero le interesaba más esta posibilidad de que firme directamente el garante, aunque sea en forma remota. Entonces, ¿cómo es el proceso? A ver si se puede avanzar. Bueno, esto es solo para que lo vean, esto es un acta digital, esto es lo que les decía antes, es lo que reemplaza el libro azul. Cuando no llegó el libro azul, puedo hacer firmar en el celular. Pero esto es solo interno de la escribanía. Y esta es la foja de certificación de ese libro digital, que es lo mismo de siempre, pero de color morado. Esto es como se ve en el celular la aplicación que utilizamos para tomar firma. Esto es una aplicación que cualquier persona se puede descargar de su store habitual, del App Store o del Google Play, e instalar en el celular. Cuando la firma es presencial, el único que necesita tener esto instalado es el escribano. Cuando la firma es remota, lo primero que yo voy a hacer es decirle a quien quiere certificar su firma en forma remota, es que se instale esto en el celular y que cuando lo tenga instalado me avise. Supongamos que la firma se quiera hacer presencial o remota, da lo mismo, en un documento que es electrónico. Acá, siguiendo con el ejemplo del contrato de alquiler, el contrato ya está redactado y a mí me mandan un PDF con el texto de ese contrato. Normalmente, hasta ahora, lo que hacíamos siempre era imprimirlo y firmarlo con tinta. Ahora, lo que yo voy a hacer es tomar ese PDF y subirlo, no en mi computadora ni en mi celular, sino en el mismo sistema del Colegio de Escribanos, en la web del Colegio de Escribanos, para que se cargue en el servidor del Colegio de Escribanos el contrato. Yo le voy a indicar a ese sistema quiénes van a firmar el contrato y cuántas firmas se van a insertar en el documento. Y me va a generar una clave de acceso por cada usuario del sistema, por cada persona que tiene que firmar. Si la firma es presencial, va a haber una clave en la que yo indiqué cuántas firmas son y que la voy a abrir desde mi celular. Entonces, en la pantalla anterior, donde se veía esa pantalla de inicio azul, hay un botón que dice, ya tengo una clave, y yo voy a apretar ese botón y voy a cargar la clave que genera el sistema. Yo le voy a haber dicho, firman 2 personas, locador y locatario. Entonces, cuando cargo la clave, se va a abrir esta pantalla que tiene ese botón grande arriba a la derecha que dice firmar, y ahí se ve una línea chiquitita, pero hagan de cuenta que es el contrato de alquiler, o el formulario de AFIP, o lo que sea que quieren firmar. Entonces, si las partes están delante mío, yo voy a mostrarles en la pantalla del celular o de la tableta que esté usando el contrato de alquiler para que lo lean, igual que harían en papel. Cuando todos lo leyeron y me dicen que están listos para firmar, voy a apretar ese botón grande que dice firmar. Si la firma es remota, es todo similar, pero previo a iniciar este proceso, yo voy a haber entablado una videoconferencia con la persona. Este señor que estaba en Italia, yo le pasé un enlace para que se meta en una sala de videoconferencia que también está alojada en el Colegio de Escribanos. No debiera usar ni un Zoom, ni un Meet, ni otras plataformas, sino que tiene que ser la del Colegio de Escribanos.
Entramos en esa videoconferencia y nos vemos los dos cara a cara, con lo cual es igual que cuando está sentado del otro lado del escritorio. Yo converso con él, cuando está listo le paso el código, en realidad le va a llegar por WhatsApp el código, y él va a ingresarlo en el sistema y va a ver el mismo contrato de locación que vería personalmente en la pantalla de mi celular, pero la va a ver en el de él. Lo voy a invitar a que lo lea y cuando él me dice, ¿están listos para firmar? Estén en el escritorio o están en la videoconferencia, se aprieta ese botón de firmar. Cuando se aprieta el botón de firmar, el sistema habilita a que yo pueda insertar la firma hológrafa. Si la firma es presencial, si el señor está del otro lado de mi escritorio, yo estoy con mi tableta de celular, con mi pantalla de celular, yo el contrato, apreté el botón de firmar y le voy a dar un lápiz óptico para que firme sobre la pantalla de mi celular con mi lápiz óptico. Si la firma es remota, es todo igual, pero la reglamentación me da una opción. Si el señor tiene lápiz óptico, lo invito a que firme con su lápiz óptico. Vieron que hay muchos celulares que ya vienen con el lapicito. Si el señor no tiene el lápiz, puede firmar con el dedo, como hacemos cuando habilitamos una compra en la tarjeta de crédito. Entonces, el señor va a firmar en la pantalla del celular con el dedo. Se hicieron distintos estudios con Policía Federal, con el Colegio de Calígrafos y se determinó que ambas firmas son periciables. La firma hecha con el lápiz óptico tiene más calidad en la captura de rasgos biométricos, de la misma forma que cuando uso determinadas lapiceras de tinta tienen más calidad que cuando uso una Bic, por eso en protocolo no nos dejan usar la Bic cuando se toma firma en escritura. Pero las dos son periciables y las dos capturan rasgos biométricos. En ambos casos el señor va a hacer su firma hológrafa de toda la vida, porque no está insertando una firma digital, no tengo que llamarle a eso firma digital, es una firma hológrafa que va a quedar inserta con rasgos biométricos en el documento. Tampoco es un escaneado de firma, no es que la hizo en papel y yo la escaneé, ni que la capturó con un sistema y yo después la pego en el documento. Acá inmediatamente él la hace y queda sobre el documento. Cuando la firma ya quedó inserta, se vuelve inseparable y voy a apretar el botón de enviar. En el momento que yo aprieto el botón de enviar, el sistema se cierra y ya no me deja entrar. En ningún momento ni el escribano ni el requirente, esté presencial o esté en remoto, puede descargar el documento, modificarlo, hacer nada con él más que leerlo y firmarlo. Ese enviar en realidad parece que el documento viaja de alguna forma, pero no es que viaja, estuvo siempre en el colegio de escribanos. Yo lo único que hago es acceder a él a través del sistema. Por eso el escribano en ningún momento pierde el control del documento. No es como si yo le mandara el PDF por mail y él después me lo tiene que mandar por mail y yo cómo sé que lo que me manda por mail es lo mismo que yo lo vi firmar. Acá no, acá el requirente yo lo veo firmar a través de la videoconferencia y miro, o sea, yo tengo al mismo tiempo la página web del colegio abierta y veo cómo el documento cambia de estado en la página del Colegio de Escribanos y me queda firmado. Lo único que va a restar, ahora yo ya terminé el proceso de firma, es certificarlo. En papel yo tomo las firmas en el papel, en el contrato de alquiler y después, ¿qué hago? Lo abrocho a la foja. Acá hago lo mismo, pero tengo una foja que es electrónica. Entonces voy a adjuntar el contrato a la foja electrónica y la voy a firmar digitalmente yo. A ver. Esta es la foja electrónica. Cuando la abran, van a ver que abajo tiene esa leyenda de la que hablábamos antes, la que me dice que está firmada digitalmente. Una vez que el escribano la firma, tiene la leyenda. Y en el costado tienen la plumita de la que hablábamos antes cuando hablábamos de firma, donde se puede validar, si uno quiere, la firma digital del escribano. Y además tiene un clip, adentro del cual está el contrato, el instrumento privado con las firmas certificadas. Bueno, la remota, ya la hablamos, es igual. Sí. ¿Se llevan los contratos en papel de alquiler y además se llevan un certificado, una comprobación? No, acá no hay papel en ninguna parte del proceso.
Acá, si estaba el contrato en papel, necesito que me manden el PDF o lo escaneamos para tener un PDF, pero yo siempre voy a trabajar en un entorno digital. Y tampoco sería posible hacer un mix. En esta situación que yo les contaba, ¿no? El único que no estaba presente era el garante, que estaba afuera. El locador y el locatario sí estaban. Yo no podría tomarle al locador y locatario en papel y al garante en forma remota. ¿Por qué? Porque el papel es imposible firmarlo en forma remota, porque claramente no podría él físicamente firmarlo. Si yo les hago firmar en tinta, lo escaneo para subirlo al sistema y después se lo mando a él con las firmas escaneadas, lo que voy a lograr es tener 2 ejemplares de contrato a los que le faltan firmas. El de papel le va a faltar la firma del garante porque no lo puede firmar físicamente, y al que firmó el garante con este sistema le van a faltar las firmas del locador y del locatario porque dijimos que la firma escaneada no es firma. Entonces, todos tienen que firmar dentro del mismo soporte, o todos firman en papel o todos firman en digital. Lo que sí se puede hacer, que a veces se hace, es desdoblar el contrato. Por ejemplo, en este ejemplo que les daba, locador y locatario quieren firmar con tinta, firman con tinta por un sistema tradicional en papel, en un contrato que dice que se va a suscribir en paralelo un contrato de fianza que garantice las obligaciones del locatario. Y se redacta un contrato de fianza en el que el garante dice que, habiéndose firmado ese contrato entre A y B respecto de ese inmueble con las condiciones que manifiesta conocer, él asume solidariamente todas las obligaciones como garante, todo lo que ponemos normalmente en la cláusula de garantía. Y eso lo firma él en forma remota con un formato electrónico. Ahí sí, las partes van a tener su contrato de locación papel y el contrato de garantía digital. Pero lo habitual, el contrato típico en el que todo ocurre en un mismo instrumento, locación y garantía, tengo que elegir cuál de los formatos me gusta. Los dos no se puede. Sí. No, este sistema, la aplicación, la descarga cualquiera. Pero cuando la descargo es como un cascarón vacío. Yo la descargo y cuando la abro lo único que voy a ver es esta pantalla azul con el botoncito abajo que dice ya tengo un código. Entonces no puedo hacer nada porque no tienen el código. Hasta que yo no suba al Colegio de Escribanos el documento, les genere el proceso de firma y le diga al sistema del Colegio de Escribanos que este documento está en condiciones de ser firmado, nadie puede acceder a él. Entonces, si usted es mi firmante remoto, se instaló el programa en su celular, se lo descargó, se lo va a descargar del mismo lugar que me lo descargo yo en mi celular como escribana, y cuando estamos en la videoconferencia, yo le voy a decir, bueno, ahora le va a llegar por WhatsApp un código, y usted va a entrar ese código y va a quedar cargado acá, en ya tengo un código. Y ahí va a poder usted ver desde donde esté el contrato que quiere firmar. Ese código es único. Pero me sirve para ese documento a través de ese escribano. Claro, para ese solo, para ese proceso de firma. Una vez que usted le da a enviar, porque ya terminó de firmar, esto vuelve a esta pantalla inicial. Si usted volviera a cargar el código que yo le pasé antes, no va a hacer nada, le va a decir que es un código no válido, porque fue para esa única vez ese código. Algo así. No, no hay grabación de video. No, es solo superpoder de la fe pública. No hay. Lo mismo que en persona, no solemos grabar la reunión en la que nos juntamos en la mesa a firmar el contrato, tampoco hay ninguna obligación de grabar el proceso de firma remota. Si las partes o el escribano quieren hacerlo, lo proponen y están todos de acuerdo en grabar el proceso, no hay nada que lo impida, por supuesto, pero no forma parte de la rutina ni de la obligación del escribano grabarlo. Muy buena pregunta. Vieron que los escribanos tenemos 2 variantes. Los escribanos podemos validar identidad porque conocemos a la persona, es nuestra cliente toda la vida, o por exhibición de documento idóneo. Cuando una persona la conozco, iniciamos el proceso con la videoconferencia, es lo mismo que en persona. No le pido el DNI en persona, tampoco necesito a través de la videoconferencia otra validación. Cuando no la conozco,
Previo a la videoconferencia, hay un proceso de validación de identidad empalmado con el RENAPER, igual al que seguramente alguna vez hicieron para instalar Mi Argentina. Exacto, con captura de rasgos biométricos. Entonces ustedes van a, le va a llegar al requirente un WhatsApp diciéndole que se lo invite a interactuar con el sistema, si está de acuerdo, le van a pedir que saque una foto del anverso y del reverso del DNI. Esto va a cotejar con RENAPER para que RENAPER diga si eso es un documento válido. Y después le van a pedir que se saque o una selfie o un video diciendo 3 palabras al azar que le llegan como prueba de vida. El RENAPER toma esos rasgos biométricos, los coteja con su registro. Cuando termina ese proceso, le envía al sistema que tiene el escribano de su lado un reporte de identidad. Entonces, no importa que yo haya cargado que él le iba a certificar firmas a Juan Fernández. Si el RENAPER me dice que, habiendo hecho este proceso, dictaminan con un 88% de certeza que esa en realidad es Mario Pérez. Entonces, yo miro el reporte, a ver qué es lo que me dice el RENAPER, y si coincide con la pretensión del señor, avanzamos. Si no coincide con la pretensión del señor, abortamos. Pero tengo esa verificación previa que es obligatoria para el escribano cuando no conoce a la persona que tiene del otro lado. Por ahí había otra pregunta. Sí. No, cuando se termina la firma, se emite esa foja digital que yo les mostraba antes, que no es una copia, es un original. Entonces, yo lo que le voy a entregar a cada parte es el mismo PDF firmado digitalmente por mí. La parte lo abre, ve la foja de certificación que dice que en tal fecha yo certifiqué firmas de estas personas, lo mismo que dice la foja de certificación de toda la vida, con mi firma digital. Y el adjunto, adentro del cual voy a encontrar el contrato o lo que sea que yo haya certificado firmas. La legalización, dice usted. Bueno, sí, en el Colegio de Contadores, pero ellos no validan firma, es solo la legalización que tiene adentro el documento en cuestión, sí. Estoy sin poder avanzar. Bueno, ahí se ve cuando les pide el código. Así es como les va a llegar al requirente. ¿Podemos avanzar? ¿Uno más? Asumo que yo estoy haciendo la mímica, pero en realidad es simbólico. ¿Podemos avanzar? ¿Uno más? Esta es la foja que les mencioné antes. Podemos seguir avanzando. Otra más. Pues estas son como distintos sabores de la misma cosa. Esta es... Solo para que lo vean, yo antes les mencioné que podemos certificar firma digital. En este caso no hubo un proceso de firma hológrafa, hubo un proceso de inserción de firma digital, pero se ve igual. ¿Avanzamos? Avanzamos. Bueno, en este momento, sacando el protocolo notarial, todos los documentos que los escribanos podemos expedir en papel los podemos expedir en formato digital. Y eso incluye las copias o testimonios de las escrituras. Hacemos certificaciones de reproducciones, certificados de todo tipo, las certificaciones de firmas y también lo que se llama el testimonio o la copia. Entonces, si la persona necesita firmar un poder de venta, un título de propiedad, o sea, una escritura de compraventa o cualquier otro tipo de documento notarial protocolar, o sea, en escritura pública, la escritura que firma va a ser siempre de papel, porque el protocolo digital no existe aún, va a ser indefectiblemente presencial, porque tiene que firmar con tinta delante del escribano, pero la copia que yo expido después puede ser digital. Entonces, si la persona necesita hacer urgente un poder de venta para disponer de un inmueble en la provincia de Salta y está el escribano de Salta esperándolo, yo puedo hacerle firmar el poder de venta en mi protocolo, expedir el testimonio en formato digital con mi firma digital, legalizar eso en colegio de escribanos, que tarda minutos, y mandárselo por mail al escribano de Salta que lo está esperando con el poderdante todavía esperando en la recepción. Esto es algo inviable en papel, porque en papel la única alternativa es mandarlo por correo postal.
Respecto de la expedición, aplica absolutamente cualquier escritura. El único limitante que yo tengo es el que lo va a recibir. Porque, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble de la Ciudad de Buenos Aires inscribe títulos en formato digital. Lo mismo el registro de la propiedad inmueble de Córdoba. Entonces, si yo voy a inscribir una compraventa de un inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, puedo expedir la copia digital, mandarlo en formato digital al registro y obtener un título inscripto digital. Pero si yo necesito mandar inscribir un inmueble en la provincia de Buenos Aires, como todavía el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires solo procesa trámites en papel, por mucho que yo esté habilitada a expedir la copia digital, no va a servir de nada porque no se la puedo mandar digitalmente. Les quería mostrar, así es como se ve una copia digital. Ven que visualmente es igual a la que ya conocen de papel. Es esa foja verde de toda la vida con la transcripción de la escritura, solo que esto que ven no es un escaneado de una foja de papel. Esto es una foja electrónica creada con un sistema del Colegio de Escribanos y firmada digitalmente por el escribano. La Ley 404 es una ley de la Ciudad de Buenos Aires que es la que rige al notariado en la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que tiene que ver con las formalidades de los documentos notariales está delegada por el Código Civil y Comercial en los colegios locales. Entonces, así como el protocolo es rojo en Capital y a lo mejor es de otro color en Provincia de Buenos Aires, cada colegio de escribanos determina las formalidades de sus documentos. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, por delegación de la Ley 404, que es la que nos rige a nivel local, reglamentó toda esta expedición de documentos con firma digital. Esto que ven entonces en este caso era un acta, pero les voy a mostrar cómo se ve un título de propiedad, que es algo que a lo mejor les interesa más. Cuando yo mando a inscribir digitalmente un título, lo que me devuelve el registro es esto que ven en pantalla. Es un PDF. A mí el registro me devuelve un PDF. Entonces yo lo abro el PDF y tengo esa primera hoja, que es básicamente un mensaje de felicidades, usted tiene un título inscripto, y que tiene, igual que los que les mostraba antes, el clip al costado. Cuando yo abro ese clip, si podemos ver la siguiente, me voy a encontrar con estos dos adjuntos. El adjunto de abajo es la constancia de inscripción. Vieron que cuando tienen un título de propiedad de papel, tienen las fojas verdes de actuación que tienen abrochada la hoja del registro con la constancia de inscripción en los formatos más recientes. Bueno, es eso. Y el de arriba, el adjunto de arriba, es la primera copia digital que expidió el escribano, son las fojas verdes. Si podemos ver la siguiente. Esta es la plancheta de inscripción, ¿ven? Ese es el primero de los adjuntos que mencioné, yo lo abro y me encuentro con la constancia de inscripción que tiene la firma digital del registro de la propiedad inmueble. Si vemos la siguiente, y acá está el título de propiedad. Esta es el otro adjunto que es la primera copia digital. Entonces, ahora puede empezar a pasarnos que cuando le decimos a la gente necesito tu título de propiedad original, lo que nos van a mandar es un PDF. No esperen papel en ese caso. Cualquier papel que les traigan teniendo un título inscripto en formato digital va a ser el equivalente a una fotocopia, que para trabajar puede ser que sirva, pero cuando llegue el momento de escriturar es esto lo que tienen que tener. Entonces, yo lo recibo y volvemos a lo que hablábamos al comienzo, necesito poder validarlo. El registro de la propiedad tiene canales de validación propia y el Colegio de Escribanos también tiene canales de validación propia para los documentos notariales que ahora vamos a ver. Pero lo primero que tengo que saber es cómo verlo, lo voy a abrir en el Adobe, tengo que tener esa primera hoja con los dos adjuntos y estos dos adjuntos vinculados. Pasa mucho con estos documentos que vienen adentro de otros que la gente de buena fe piensa, esto es muy incómodo porque tengo esa primera hoja que nadie sabe para qué sirve, ese segundo adjunto blanco que no se sabe ni qué es y mi escritura que tiene todos los datos, esto es lo que sirve. Entonces, ¿qué hacen? Abren esto y le dan guardar como. Y se guardan esto, y cuando yo les digo, bueno, mándame tu título digital, me mandan esto.
Y yo lo leo y veo que tiene la firma del escribano y veo que parece un título de propiedad, pero es lo mismo que si hubieran agarrado el título de propiedad y le hubieran arrancado la hoja con la inscripción del registro. No sirve como título de propiedad, porque tiene que estar inscripto. ¿Qué pasa si la persona lo tiene digital? Yo normalmente ahora cuando termina la escritura, ya estamos todos relajados, y les pregunto, ¿cómo vas a querer tu título? ¿Digital o de papel? Entonces hay gente que prefiere el tradicional de papel porque le gusta abrir un cajón y verlo y sacarse fotos con el título. Y hay gente que dice, es lo que estuve esperando toda mi vida, porque papel que me des, papel que voy a perder. Además somos 4 hermanos y si se lo doy al salame de mi hermano, seguro cuando llegue el momento de escriturar no va a estar, y yo viajo mucho y me viene bárbaro. Entonces, bueno, listo, te lo tramito digital. Cuando sale inscripto, le mando un mail y le digo, te adjunto tu título de propiedad inscripto. Ah, buenísimo, ¿cuándo lo paso a buscar? No, esto que te estoy adjuntando en el mail es tu título de propiedad inscripto. Entonces le doy todas las instrucciones de cómo verlo. No, pero y eso con vos me daba siempre la carpeta con el membrete de la escribanía y no existe. Si tu título es digital, ay no, esto no es lo que yo pensé que iba a ser. A mí me gusta tener la carpeta con el membrete, guardarlo en la caja de seguridad. Bueno, entonces hay que expedir un nuevo testimonio, pero papel, si este no te gusta. Si vos lo querés pagar, yo te hago el trámite, pero este tiene el mismo valor. Dice, no, si yo quiero de papel. Al final lo hablé con mi hermano y nos gusta más de papel. Entonces, termino la idea, ¿no? Expido un nuevo ejemplar de papel que también va a ser primer testimonio, porque tienen órdenes de expedición distintas. Esta es primera copia digital y el otro va a ser la primera copia a secas. Y lo mando a escribir al registro de la propiedad. Cuando llegue el momento de escriturar, el escribano que intervenga necesita tener último título inscripto a la vista. Entonces, si ve que inscribieron un título de digital y después ve que inscribieron uno de papel o al revés, no importa que le lleven el anterior y que diga primera copia, le va a pedir el último, que figure inscripto. Sí, tenía una pregunta. Si se pierde el PDF, nos morimos, como cuando se pierde el de papel. Hay que hacer una segunda copia, pero es muy poco probable, porque imagínense la situación. Yo escribana lo recibo del registro de la propiedad. Normalmente los escribanos somos medio obses con esas cosas y lo más probable es que quede guardadito en la carpeta del escribano por las dudas, porque es un PDF, no ocupa mucho lugar. Y se lo mando por mail al cliente. Y el cliente lo más probable es que de contento se lo mande al contador para que lo vaya viendo, se lo mande a la esposa para que lo vaya viendo. Entonces ya hay mucha gente que lo tiene. Y cuando me llame y me diga, yo hace 2 años compré con vos y sabés que no podemos encontrar el título, lo más probable es que o lo tenga yo en la carpetita o que le diga, ¿por qué no te fijas el mail que te mandé? Entonces ya, si no borro el mail, lo tiene en su casilla de mail el título. Es más difícil perder un archivo. Porque aunque yo sea muy desordenada, aunque se me haya roto el disco rígido y perdí todo lo que tenía, en algún lugar, además puedo guardar muchas copias, puedo guardarme uno en la nube para tener un resguardo, y son todos originales. Claro, es lo mismo. Ahora, si yo inscribo una declaratoria, de herederos en los últimos años, cuando me llegue me va a llegar un PDF, no me va a llegar un papel. Claro, le va a pedir el PDF como lo vimos. A mí también me pasa como escribana que pido el testimonio judicial y me mandan, hicieron el guardar como, entonces me mandan el testimonio porque dicen, con esto el escribano lo va a ver mejor. Y el escribano le dice, no, necesito que me mandes tal cual te lo entregó el registro, el que tiene la hojita blanca y que esto esté adentro de la hojita blanca. Es un proceso, ¿no? Todos nos vamos educando, pero... Sí. A ver, normalmente cuando uno se lo entrega a una escribanía, el escribano tiene todo un cúmulo de deberes respecto del secreto y la documentación que le competen aún en ese proceso inicial. Pero lo importante es saber siempre lo que estoy haciendo. Es el equivalente a entregar el original. La diferencia es que no es el único ejemplar, porque yo se lo mando por mail, le estoy dando el original,
pero no es que me quedé sin el original en una instancia previa a la operación. Sí. Dos consultas. Estoy tramitando una sucesión, ya tiene declaratoria de herederos. Una de las coherederas vive en Miami y las otras dos acá quieren vender. ¿Qué forma usted me aconseja para hacer la operación? Sin tener que hacer un poder consular. No, la realidad es que la transferencia inmobiliaria y los poderes para transferencia inmobiliaria requieren de escritura pública. Entonces, como el protocolo, que es donde se instrumenta la escritura, no es digital, yo no tengo cómo tomarle firma en forma remota a la heredera que está en Miami. Si fuera un contrato de locación, podríamos usar el sistema que veíamos antes. Claro, pero, porque ahí es un instrumento privado lo que se va a firmar y puede ser digital, pero el protocolo no es digital. Lo que es digital es el testimonio que yo expido después. Entonces, si la heredera no va a estar presencialmente y necesariamente necesito de la escritura pública, entonces va a tener que o mandar un poder o desde el consulado o desde una notaría. El escribano le manda en castellano el poder que hay que firmar y lo firman en la notaría y lo mandan apostillado, aunque no sea por vía consular. No hace falta que sea consular. Se puede hacer consular. A mí me gusta el consular porque la verdad que las cosas que nos llegan a Estados Unidos parecen una porquería. Es así, el papelito blanco con el sellito del notario y la apostilla. Y nos da cosa, pero es totalmente válido porque reúne las formalidades del país de origen. Sí. Sí, sí, suele ser la más sencilla. La otra pregunta, que también es a título personal, que nadie se enoje, pero por ahí le sirve. Tengo que pedir segundo testimonio de 3 propiedades en Necochea. Una de las coherederas está en Miami y no va a viajar. Ese trámite lo hago con el poder consular. Ahora, ¿tengo que hacerlo con un escribano que tenga matrícula en Necochea o puedo ir a Vicente López porque es de provincia? No, ahí lo que hay que analizar es de dónde, no de dónde es el inmueble, sino de dónde era el escribano que intervino en la compra. Porque a lo mejor el inmueble de Necochea y el escribano de Capital o de Vicente López. Si el escribano es de Necochea, cualquier escribano de cualquier localidad puede certificar firmas en la solicitud de segundo testimonio. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Es que si está en archivo, ¿no? Si está todavía en la escribanía, porque en Provincia de Buenos Aires no tienen un periodo definido de entrega. Entonces, a veces hay protocolos que son de la década del 70 y todavía están en la escribanía. Entonces, si estuviera todavía en la escribanía, bueno, va a haber que dirigirse a esa escribanía y nadie más que esa escribanía puede expedir el segundo testimonio. Pero si está en archivo ya... El Colegio de la Provincia de Buenos Aires tiene consultas online de ubicación de tomos. Entonces uno carga el registro notarial, la localidad y el año que me interesa y me dicen si está en el archivo o si está en la escribanía. Bueno, pasamos a la siguiente. Está muy actualizado eso, ¿no? ¿Cómo? La dirección veo está muy actualizada. Ah, no miré, ¿qué decía? 11-11. Ah. Estamos... Sin comentarios. Bueno, esto es solamente para que lo vean. En papel, cuando yo tengo que corregir algo en un documento notarial o de cualquier otro tipo, vieron que si todavía no está firmado, el escribano hace un salvado. Por ejemplo, entreliño o borro algo y al pie lo salvo de puño y letra antes de las firmas. Esto aplica también para los documentos que no van firmados por la gente, sino el escribano. Cuando el documento ya se expidió, ya está firmado, el escribano no puede hacer el salvado. Lo que tiene que hacer es una nota en la que, por ejemplo, supongamos que el nombre de la señora era Marta y yo le había puesto María. Al momento de la lectura nos percatamos, hago el arreglo y después expido la copia con el error. Entonces lo mando al registro de la propiedad, el registro de la propiedad me observa que la señora no se llama María, se llama Marta. Entonces tengo que poner un asterisco y pongo por error de transcripción donde dice María debe leerse Marta y la firma y sello de vuelta. Y así contesto la observación.
Cuando la copia es digital, yo no puedo hacer eso, porque dijimos que cuando está firmado digitalmente ya no puedo hacer ningún cambio sin que se considere una adulteración del documento. Lo mismo está pasando con otro tipo de documentos firmados digitalmente. Piensen una partida de matrimonio expedida por el registro civil. Cuando se producía un divorcio posterior al matrimonio, ¿dónde anotaba el registro civil el divorcio? En el margen, la famosa anotación marginal de divorcio, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Expedían una nueva copia de la partida de matrimonio que tenía esa aclaración, ese margen donde aclaraban que este matrimonio ahora tenía una sentencia de divorcio. Desde que el documento es electrónico, si yo hoy pido una partida al registro de la Ciudad de Buenos Aires, la partida es digital. Ya no tengo cómo obtener una partida de papel, salvo que me expidan especialmente porque lo pido aparte una copia de papel, pero lo normal es que sean digitales. Entonces, si yo tengo que hacer una anotación posterior, como por ejemplo el divorcio, el registro ya no puede anotarlo marginalmente. Si hoy ingresa un divorcio, lo que hacen es generar una nueva partida en la que anotan el divorcio y la vinculan por sistema con la vieja de matrimonio. Entonces, si yo pido la de matrimonio, me va a saltar que existe la de divorcio. Acá pasa lo mismo. Si yo expedí una primera copia digital y tengo que corregir algo, yo no puedo anotarlo en el margen porque es digital, ya está firmada digitalmente y no la puedo alterar nunca más. Entonces, lo que prevé el sistema del Colegio de Escribanos es esta foja que se ve como las fojas verdes, pero es rectificativa. Hagan de cuenta que yo, si fuera papel, agarro una foja de esas verdes que usamos para los documentos notariales, le escribo donde dice María debe leerse Marta, le pongo firma y sello y la abrocho. Bueno, pero en versión digital. Yo hago la foja, adjunto en la foja la primera copia del título que tiene el defecto y escribo la rectificación y la firmo digitalmente. Entonces, cuando a mí me llegue este documento, yo lo primero que voy a ver es esto, es la actuación rectificativa. Y voy a buscar en el margen el documento digital adjunto que fue rectificado con esta nota posterior. Sí. ¿Cuánto puede demorar el registro? No, el registro en principio es más rápido en trámite. ¿Hay problema con esto? Porque me escribaron de qué vuelta 2 unidades funcionales. Sí. Estoy con un problema bárbaro. Y son las rectificaciones. Estoy esperando porque encima con un crédito bancario. Así que. Una cosa es si hay un problema en el documento exterior y otra cosa es el problema está en la escritura. ¿No? Son situaciones distintas. Esto es que yo cometí un error de tipeo, de transcripción, en la escritura está bien, pero al expedir la copia me equivoqué. Muchas veces hacemos el arreglo a mano en el momento en el que leemos la escritura y se detecta el error y después cuando lo imprimimos nos olvidamos de cambiarlo en el Word. Entonces, bien, entonces si la matriz está correcta y la expedición se había hecho digital o de papel. Claro, bueno, entonces va por el sistema tradicional, el escribano le va a poner el asterisco y va a decir, donde dice unidad funcional 4 debe leerse unidad funcional 8 y lo reingresa al registro. Ahí lo que estamos es con los tiempos del registro, ¿no? Porque cada reingreso es un análisis nuevo y están mejorando igual, ¿no? Yo no sé la experiencia de ustedes, pero yo en el último tiempo me salen dentro del mes los títulos, que ya es como un montón. ¿Cómo? Y la verdad es que están demorando eso los urgentes. Sí. Esto es lo mismo, o sea, entra por el canal digital, yo voy a generarlo así y lo voy a reingresar al registro así. O por ahí no es algo que va al registro, por ahí es un poder donde hubo un error de tipeo y lo arreglo así. Pero es para que ustedes sepan que les podría llegar esto. Ustedes lo abren y ven una rectificación, no ven el título. Entonces lo que tienen que hacer es buscar en el margen si está el clip y es probable que adentro encuentren el título que fue rectificado. ¿Podemos ver la siguiente? En la página web del Colegio de Escribanos está el Vadono. Esto es de acceso público y es para validar los documentos notariales. Entonces, cuando yo recibo un documento notarial, supongamos, el título es particular porque además viene con la intervención del registro de la propiedad inmueble, yo lo puedo validar a través de la página del registro de la propiedad inmueble, pero supongamos que nos llegó un poder
algo que es así suelto. Nos dicen, se va a firmar el boleto, el contrato de alquiler o la venta con un poder y nos mandan un PDF y es el poder digital. Entonces, ¿qué hacemos con eso para validarlo? Vamos a entrar a la página web, ¿vemos la siguiente? A este sector de la web, que es el Badono, y nos vamos a encontrar con una pantalla que nos da dos opciones para validar el documento. Una es arrastrar ahí el archivo. Entonces yo agarro ese PDF, que es el poder que quieren usar, y lo arrastro ahí. La otra, si vemos la siguiente, es cargando a mano el número. Esto lo podría hacer incluso si no me trajeron el original, me mandaron una copia, pero yo veo. Entonces, vieron que todas las hojas notariales arriba tienen un numerito que es como el número de serie, como los billetes. Las digitales también, es ligeramente distinto, pero también tienen ese número. Y abajo está esa leyenda que me dice que el documento fue firmado digitalmente por el escribano, que tiene la fecha y la hora del documento. Entonces, yo voy a cargar a mano en esta segunda opción de validación el número de la foja, la fecha de la firma y la hora en la que se insertó la firma. Y le voy a dar validar. Si vemos la siguiente. Cuando yo valido me aparece, si está todo bien, este hermoso mensaje de color verde que me dice que el documento fue validado, emana del Colegio de Escribanos, no tuvo alteraciones. Si el documento hubiera sido alterado o no emana del Colegio de Escribanos o tuviera cualquier problema, si vemos la siguiente, se va a ver un mensaje de color rojo que me advierte que hay algo que yo tengo que verificar con el documento. En este caso, me está diciendo, me apareció el mensaje verde, porque el documento es válido, pero abajo me apareció el mensaje de advertencia diciendo que pertenece a un conjunto de documentos relacionados. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvo una rectificación. Vieron que yo les mostraba la foja de actuación. A lo mejor el poder, como es digital, no es como en papel, que yo recupero el único original que existe y hago ahí la aclaración. Hay un archivo que yo lo mandé en su momento y salió al mundo y no va a volver más. Y cuando me dicen, no, hay un error donde dice María, debe leerse Marta, entonces yo genero la rectificación, pero eso no quiere decir que todos los archivos que están por ahí circulando sin arreglar desaparecieron del mundo. Entonces a lo mejor a mí me mandan el que está sin arreglar. Y yo, ¿cómo sé que hay uno posterior que lo modifica? Vengo acá, lo valido y me aparece el mensaje que me dice, ojo, este no es el último, hay algo que lo modifica. ¿Vemos la siguiente? En cambio, si tengo el último, porque pudo haber habido incluso varias rectificaciones, lo ingresé al registro porque faltaba el quit, le agrego el quit, vuelve. Y después el registro me dice, no, la señora no se llama María, y le aclaro lo de Marta, entonces ya tengo dos, a lo mejor me traen el del medio. Cuando yo ya tengo el último, me aparece un mensaje verde, donde no solo me dicen primero que está todo bien con el documento, sino que me aclaran que el que tengo es el último de una cadena. Entonces estoy tranquila, que no hay ninguno que se haya modificado. Esto es automático, o sea, si hace 10 minutos que se hizo la modificación y yo tenía esto en mi despacho para trabajarlo, me va a aparecer enseguida la advertencia de que hay otro. ¿Vemos el siguiente? Y vieron que los escribanos hacemos lo que se llama publicidad cartular. Cuando se vende una propiedad, en el título antecedente agregamos una nota que dice, ojo que este inmueble fue vendido. Lo mismo en los poderes, me traen un poder que es para vender el inmueble de la calle Kramer y el de la avenida Cabildo. Entonces yo voy a usarlo solamente para vender el de Kramer. Como lo tengo que devolver porque el de avenida Cabildo todavía no se vendió, voy a anotar en el poder, ojo que el inmueble de la calle Kramer ya se vendió y lo devuelvo. Así el siguiente que recibe, si tratan de usarlo para volver a vender Kramer, ve, no, acá hay un escribano que dice que se hizo una escritura de venta. Con los digitales pasa lo mismo. En el digital yo tengo un sistema que me permite insertar notas de publicidad cartular. Y esto incluye tanto notas como las de venta, como posibles revocaciones de poderes. A lo mejor me viene a ver el poder Dante y me dice, ¿te acuerdas que el año pasado hicimos un poder de venta a favor de mi hermano? Bueno, me peleé con mi hermano. Entonces, si el poder fue emitido en un formato digital, él puede revocar el poder en la escribanía, aunque el hermano no venga, no me traiga el poder ni nada, yo
busco de un listado de poderes, incluso si no se hizo en mi escribanía, busco en el sistema del Colegio de Escribanos los poderes que se expidieron en formato digital y puedo anotar que ese poder fue revocado. Entonces, cuando un escribano trate de validarlo, le va a aparecer este mensaje que le advierte que hay una nota de publicidad. Y cuando entre, va a poder entonces validarlo. Creo que con esto se termina. A ver, ¿hay alguna filmina más? ¿Los poderes hereditarios se pueden revocar también? ¿A qué se refiere con poderes hereditarios? Dice, si hay un poder que se puede revocar. Sí. Una persona X dice, bueno, yo quiero que mis herederos sean fulano y sultano, y me caro no. Ah, un testamento. Ah, sí, los testamentos siempre se pueden revocar, hasta el último aliento. Hay muchos sobrinos que se llevan sorpresas al momento de la apertura de la sucesión. Si a mí me llaman a la cama de hospital y el señor moribundo y lúcido me dice que cambió de idea y que quiere dejar sin efecto porque ahora tiene una novia que lo quiere más que el sobrino, nada se lo impide, porque el señor está lúcido, es capaz y hasta su último aliento puede cambiar de opinión. Yo tenía una cliente que todos los años se peleaba con un hijo distinto, entonces todos los años revocaba el anterior y hacía uno nuevo. Pero es otra historia, pero sí, no habría ningún problema. Ahí igual los testamentos es algo que se va a resolver con la apertura del sucesorio. Normalmente el testamento no llega a nosotros, llega del testador al juez. Así que estas validaciones van a estar en manos del juzgado. No sé si hay alguna duda que tengan, si no, sí. No me quedó claro si la firma digital del gobierno es de organismo certificado o no. No, es que si emana del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la firma digital no emana de mi Argentina, emana de alguna de las autoridades certificantes del Estado. Si emana del gobierno nacional, la mayoría de las firmas son o con dispositivo físico, que es la firma de ONTI, o en la nube, que es la firma de plataforma de firma digital remota, que es una firma que uno puede pedir sin invertir en ningún dispositivo físico, en cualquier autoridad de registro. Las autoridades certificantes son este puñado de autoridades que yo mencioné al comienzo, pero además pueden delegar el trámite en autoridades de registro. Por ejemplo, el Colegio de Escribanos es autoridad de registro de firma digital. Entonces, viene el particular y dice que quiere tener firma digital de ONTI. Si soy autoridad de registro de ONTI, obtengo firma digital. Las de plataforma de firma digital remota en una época, no sé si siguen estando, pero por ejemplo los registros de la propiedad automotor eran autoridades de registro de la firma de plataforma de la firma digital de plataforma de firma digital remota. Entonces uno podía acudir al registro automotor, decir yo quiero tener una firma digital y que me otorguen esta firma digital remota. Si emana de cualquiera de estas autoridades que son certificantes, que tienen ese estatus, son firmas digitales. Tengo que fijarme de qué autoridad emana. Ahora, si emana de otra persona jurídica, oficial o no, privada o pública, que no está en ese listado de autoridades certificantes, es firma electrónica en el mejor de los casos. Es lo que hablábamos antes. La ley de firma digital recepta la firma electrónica, pero como el Código Civil expresamente habla de firma digital, la jurisprudencia y la doctrina no está todavía del todo de acuerdo de si se la considera o no firma. Hay fallos que dicen que firma electrónica no es firma y entonces es como si no hubiera firmado. Mi primer recomendación tiene que ver con esto que hablábamos antes. Muchas veces se firman contratos preliminares donde las condiciones no son las que después llegan a la escritura. Entonces, mi primera recomendación es que
el asesoramiento a la gente de que si no están seguros de que estas son las condiciones contractuales finales, no las suban a una plataforma. Eso para empezar. Yo no le puedo asegurar que el juez que le va a tocar va a pensar que eso es una firma. Es lo que hablábamos antes de cuando el documento es importante y el valor económico es alto y lo que está en juego es mucho, uno se inclina por la versión segura. La versión segura no es la firma electrónica, porque legalmente no es lo mismo, ni tiene las mismas presunciones, ni hay una postura unánime respecto a considerar la firma para el otorgamiento de instrumentos privados. Va a pasar a a ver, siempre que no se cumple un contrato termina en una instancia judicial. Lo de tener algún tipo de problema es, bueno, las partes aceptaron esto como una forma, vieron que hay muchas reservas que ahora incluyen la mención de que las partes aceptan suscribir la reserva con alguno de estos sistemas de firma. Entonces la inmobiliaria un poco se despega de esta situación porque yo te estoy asesorando, te estoy explicando lo que esto implica y vos igual dijiste que estabas de acuerdo en hacerlo así. La realidad es que a veces cuando a mí me piden que revise el documento y yo veo que insertaron la cláusula, yo digo, no, ¿por qué lo van a hacer con este sistema? Sobre todo cuando me dicen que todavía están negociando y a lo mejor no ese es lo que va a llegar a mí cuando haya que firmar la escritura. Entonces le digo, no, mejor, si no hay un motivo, porque a mí me están contando motivos, me están hablando de gente que está fuera, poderes que no llegaron, pero si no hay un motivo para recurrir a estas plataformas, ¿por qué te vas a meter tu contrato provisorio en esta plataforma? ¿Y por qué vas a usar un sistema de firma que no está unánimemente aceptado? Mejor firma con tinta. Sí, es que además a veces responden a mecánicas de negocio que imponen el uso de determinadas plataformas y bueno, van con esa corriente. Pero siempre en estas cuestiones está bien, cada quien va a tomar las decisiones que profesionalmente le parezcan más correctas, todos hacemos lo mismo. Lo importante es que no tomarlas porque no sabía, lo importante es tomarlas sabiendo y decir, bueno, no, yo evalué la situación, entiendo las consecuencias, pero estoy convencido de que esto es lo correcto. Esto es lo que profesionalmente yo le asesoro a la gente porque me parece que es lo mejor. Ahí ya va en posturas doctrinarias propias, ¿no? No sé si hay alguna otra duda, si no. Podemos empezar el fin de semana. Muchas gracias, Verónica, por tu impecable exposición. Muchísimas gracias a todos también por participar de este excelente ciclo notarial que con Verónica ya finaliza. Y bueno, nos volveremos a encontrar en un próximo encuentro con otros temas. Y muchas gracias a todos los espectadores. Así que hasta el próximo encuentro. Buenas tardes a todos. Chao.